Soy Víctor Córdoba y en el día de hoy te voy a enseñar la nueva serie de altavoces JBL con la PRX 915, un altavoz autoamplificado que hace poco fue lanzado. Te voy a enseñar todas sus características, sus componentes internos, todo lo novedoso que trae este altavoz y te voy a decir si vale la pena o no con respecto a la serie anterior PRX 800 y a sus demás competidores. Comenzamos. Bueno, ¿qué es el JBL PRX 915? Es un altavoz con estructura en polipropileno con una potencia RMS de 1000 watts y de 2000 picos según el fabricante. Hay algo que usted debe tener en cuenta y es el siguiente dato y es el nivel de presión sonora. Este llega a 133 decibeles, independientemente de cualquier configuración que le hagas. No pasa de ahí. Que si es un paso en nivel de presión sonora con respecto a la serie anterior, al final te voy a decir si es cierto o no. Los componentes internos que traen es un altavoz de 15 pulgadas con una bobina de 2.5 pulgadas. Es un altavoz nuevo diseñado para esta serie. No es el altavoz que teníamos en la serie anterior 800, que es el differential drive, que tenía dos bobinas y tenía mucha fuerza para hacer cualquiera de los dos movimientos. Entonces es un altavoz más básico, pero me parece que el sonido es bastante bien y todas las correcciones y imperfecciones se ha corregido con el procesador. El agudo es exactamente el mismo a la serie anterior, el 2408H2, que ofrece una calidad de sonido sorprendente y espectacular, que a mí me gusta. Es un driver anular en el cual está muy enfocado en la nitidez y claridad de sonido en vivo y tiene una respuesta de frecuencia absolutamente extendida, muy superior a cualquiera de otros dentro de la categoría. Este es un altavoz polifuncional polivalente, lo puedes utilizar para el frente, para utilizarse como monitor de piso o para cualquier otra cosa instalada también. Es importante que usted tenga en cuenta de que también vienen bajos de 15 y de 18 de esta serie. Bueno, tenemos entonces acá el JBL PRX 915. Ya hemos hecho la revisión anteriormente del que sería el anterior modelo, el 815. A diferencia del modelo anterior, nos encontramos que en vez de madera nos encontramos una estructura muy bien hecha en polipropileno. En la parte superior nos encontramos una asa de transporte, que es de notar que aquí en la parte inferior nos encontramos un caucho de muy buena agarrabilidad y se siente muy cómodo para soportar el altavoz. Nos encontramos dos puntos de anclaje para poderlo colgar y acá nos encontramos con una reja que aquí en un principio nos encontramos un biselado que hace parte de la nueva línea de diseño JBL, que empezó la EON One Compact. La perforación es en panal de abeja, pero ya mucho más reducida y mucho más sutil, lo que le hace ver un diseño más elegante. Nos encontramos acá con el logo JBL, se ve como muy bien porque está hecho como en brillante. Y acá en la parte inferior un LED de color verde que nos avisa si está encendido o apagado. Acá en la parte izquierda, parte también de la reja, nos encontramos la marcación en bajo relieve de JBL. Es un detalle que está implementando muchas marcas y me parece de muy buen gusto. Parte derecha del altavoz nos encontramos las mismas patas de goma que ahora mencionamos, pero aquí encontramos la segunda asa de transporte. El diseño en el cual está construido este altavoz es lo que más me gusta y me llama la atención. Está supremamente bien hecho y cuidado. Acá otros dos puntos para colgar. Atrás nos encontramos en la parte superior un punto para colgar y acá abajo nos encontramos el otro, como lo puede usted observar acá. Nos encontramos acá entonces la conexión de energía eléctrica. Es importante decirle de que funciona con multivoltaje 100-240, algo que honestamente me da mucha confianza a la hora de uno comprar un altavoz, debido a que estos circuitos son mucho mejores para resistir variaciones de voltaje. En cuanto a las conexiones, nos encontramos dos en combo XLR certificadas por la compañía Neutrik. A mí me gustan mucho esas conexiones porque son las más fiables y más reconocidas y mejor posicionadas en el mundo en el mercado de conectores XLR. Nos encontramos acá dos conexiones que usted quiero que vea y se le conoce como True. Básicamente es lo que entra por acá, sale por acá. Lo que entra por acá, sale por acá. En la tercera conexión nos encontramos un puerto 3.5 milímetros. Personalmente no me gusta porque yo hubiera preferido el RCA, que aún sigue siendo muy utilizado, que tenía la versión anterior. Acá tenemos, creo que una de las cosas que hace especial este altavoz, y es que esta salida mix out podemos hacer grandes cambios con respecto a la señal que podemos sacar por acá. Vamos entonces a activar el altavoz con el fin de enseñarle. Ahí está la presentación. Cada una de las entradas tiene un nivel de entrada de señal,
Aquí tenemos conectada una consola, podemos subirle y bajarle volumen. Lo bueno es que según la intensidad que movamos el volumen, responderá al sistema. Si vamos rápido, obviamente nos mostrará el display rápidamente. Como lo tenemos en la opción de conectar consola, máximo nos llega hasta 0 decibeles, que es 1.223 voltios. Lo mismo la segunda entrada, que es en combo XLR, le subimos hasta el máximo, hasta llegar a 0 decibeles, que es la entrada que usted espera recibir en un sistema de sonido profesional. Tenemos ya la tercera entrada, que es con la conexión auxiliar, también nos llega hasta 0. Está muy fácil de utilizar y muy intuitivo. Nos aparecen unos LED en verde diciendo que estas salidas están listas para entrar la señal. De acuerdo a la intensidad de señal, estas van a cambiar de color a naranja, que es cuando la señal está haciendo unos picos, y en rojo cuando está cerca de la saturación. No quiere decir que esté recortando la señal o en clip, como se dice normalmente, pero que esté en rojo acá cuando esté a un volumen determinado y se escucha claro el altavoz, no quiere decir que esté entrando mal la señal. Esto es una observación que le mando a JBL para que corrijan estos indicadores, ya que pueden hacer que las personas no aprovechen al 100% sus productos. La presentación, en el cual nos muestra una conexión con Bluetooth, el logo de la empresa, la ecualización y en qué posición está en este momento para ser trabajado. Aparece la referencia del altavoz y acá tenemos entonces el menú. La primera opción es DBX Drive Wrap Output, que ya no tenemos necesidad de conseguir un driver wrap para procesar esta caja. Ya todas las opciones que usted necesita para un sonido profesional ya vienen incorporadas acá. Tenemos la primera, que es AFS, que es Auto Feedback Suppressor, que es para eliminar chillidos de los micrófonos que tiene con este altavoz, y el sistema lo empezará a utilizar. Ok, esta configuración la trae las consolas Soundcraft UI. Si usted las recuerda, tiene estas configuraciones. Activamos el sistema, activamos esta opción Live AFS, quiere decir que mientras usted esté realizando el sonido en vivo, seguirá recortando las frecuencias molestas después de que usted ya lo haya hecho. Una vez usted observa que no le agrada mucho el sonido, pues restablecemos todos los sistemas que hemos recortado, todas las frecuencias. Acá recordar todas las frecuencias que fijamos al volverse a encender el altavoz. El segundo menú es salida de ecualización, Output EQ. Aquí activamos o desactivamos el ecualizador. G-Sensor es una opción que me encanta, y es que acá podemos utilizar el altavoz como monitor, como altavoz principal hacia el frente, o lo podemos hacer automáticamente. El sensor interno hará que la caja se ecualice sin moverle nada. Restablecer, aquí decimos si deseamos restablecer la ecualización que hemos hecho. Continuar, y aquí tenemos los famosos presets, en los cuales usted puede escoger Custom, usted lo ecualiza a su gusto, Flat, totalmente plano. Escogemos y hay un gran realce en frecuencias medias y se eliminan las frecuencias graves. Esto es para que usted hable directamente con el micrófono. Karaoke TV, esto es para que resalte su voz a la hora de cantar haciendo usted karaoke. La verdad, me gusta más esta opción en la E.ON 700 porque es algo más prosumer. DJ, realcen los graves y realcen los agudos con el fin de que usted reproduzca mejor la música y tenga mejor potencia. Brillante o breaker, agudos realzados. Darker quiere decir que ya no vamos a tener tan buenos agudos y vamos a atenuarlos para que se escuche un poco más oscuro. Cuando seleccionamos Custom o cualquiera de las dos opciones, presionamos 2 veces el botón menú e ingresamos algo que me parece muy bien, que es un ecualizador paramétrico de 12 posiciones, en las cuales al seleccionar cada una de estas tenemos la opción de ganancia de esa frecuencia específica, tenemos la frecuencia en la cual nosotros vamos a utilizar, y acá el factor de calidad o ancho de banda, o sea qué tantas frecuencias usted va a influir a las que están alrededor. Es muy bueno, esto es un procesamiento muy avanzado, solo para profesionales y personas que tengan conocimientos les recomiendo este altavoz. Para silenciar el canal dejamos presionado el botón hasta que este empiece a iluminar de forma intermitente en color rojo. Volverlo a activar y lo dejamos presionado. Para silenciar todo el altavoz dejamos presionado el botón principal y lo despresionamos para volverlo a restablecer. Seguimos con el menú Limiter, es para activar o desactivar el limitador que trae la caja. Restablecer todas las configuraciones que hemos hecho en el limitador. Y aquí deseamos si queremos que el limitador nosotros mismos lo utilicemos a nuestro gusto, si queremos un limitador más o menos bueno, si queremos un limitador muy suave o un limitador muy opresivo. Tenemos aquí las configuraciones en las cuales usted puede hacer la limitación para que este tenga un tiempo de ataque de relajación
y de liberar el limitador. Limiter nos indica la fuerza en la cual la señal entra en el altavoz y cómo podemos controlarla. Muchas veces nos envían una señal demasiado fuerte y esto nos puede dañar algunos componentes. Restablecemos entonces todas las configuraciones que hemos hecho. Acá lo encendemos o lo apagamos. Presets son diferentes presets en los cuales usted puede tener un resultado diferente del sonido que entra a la caja. Custom es para que usted ajuste todos los parámetros, esto ya es para expertos. Flat quiere decir que hace una compresión suave. Light quiere decir que antes de llegar al pico, menos 6 decibeles, empieza a comprimir y nos compensa con un decibel más de ganancia, o sea que sube un poco el nivel, el volumen para que no haya tanta pérdida. Heavy, hay mucha compresión, está en menos 12 decibeles antes de llegar al recorte y nos suma más 4 decibeles, entonces se va a oír más fuerte, pero la música se va a escuchar más amortiguada. Personalmente no me gusta este preset, pero es bueno para DJs que de pronto le exigen mucho una controladora y hace que de pronto el sonido no vaya a dañar los componentes. Acá nos encontramos diferentes configuraciones para ese compresor limitador, en lo cual nos encontramos un tiempo de ataque, un tiempo en el que se sostiene la señal y un tiempo de relajación. Tenemos acá un realce de bajos en los cuales subir a 3 decibeles en 80 Hz. Aquí tenemos la opción Pass-Through Time Aligned. Esto es una opción que podemos hacer con la salida del procesador y en la cual en la primera opción deseamos si esta función funcione o no. En presets quiere decir que nosotros podemos hacer esa salida a lo que nosotros queramos. Acá, por ejemplo, Full Range quiere decir que el altavoz va a sonar completamente, o sea, no vamos a utilizar subwoofers. Acá con Sub quiere decir que el altavoz va a utilizar esa salida para conectar un subwoofer. Esta opción la recomiendo si usted tiene subwoofers pasivos utilizados por medio de un amplificador. Envías la señal al amplificador y ya te procesa ese subwoofer logrando un gran sonido y mucha más potencia. Acá, por ejemplo, si vamos a colocar la JBL PRX 915 XLF, o sea, el subwoofer de 15. Aquí sí vamos a colocar el subwoofer de 18 y se ve muy interesante este menú. La verdad lo veo supremamente útil y nos ahorra un canal de procesador. Aquí, por ejemplo, ¿qué filtro pasa alto queremos poner en este altavoz? Entonces, si queremos conectar un subwoofer, recomiendo 100. Filtro pasabajos a través de la salida. Pues yo personalmente cuando coloco un subwoofer, pues algún día lograré alcanzar la frecuencia, pues es demasiado lo que hay que rotar. Lo coloco en 100 Hz. Acá, retardo en la salida, ese retardo, el que yo voy a utilizar para alinear cualquier cosa que yo conecte ahí en esa salida. Hasta 180 milisegundos, es bastante. Retardo en este altavoz, también alineamos este altavoz con respecto a cualquier cosa, si es necesario. Salida de la salida True, normalmente sugiero 0. De verdad, esto es un procesador completo dentro de esta caja, sin más ni menos. Settings serían información cosmética, no voy a profundizar aquí. ¿Qué hacer entonces para conectar este altavoz a Bluetooth? Es importante decirle que nos posicionamos en Settings y damos en Bluetooth Pairing. Este altavoz no reproduce música, solamente hace conexión con la aplicación Connect Pro de JBL. Y vamos entonces a realizar una prueba de sonido. Entonces está enfocado para monitor de piso y es un altavoz polifuncional debido a la forma. Me gusta mucho que se pueda inclinar hacia los dos lados como monitor de piso, lo que me facilita hacer arreglo de monitores de piso mucho más efectivos a la hora de irradiar el sonido hacia las personas. Es muy polivalente, la autoecualización me parece una ventaja tecnológica. Me gustan mucho los componentes internos. Trae un parlante de 2.5 pulgadas la bobina y el agudo es anular, trae una nitidez espectacular. Es el mejor driver en mi opinión dentro de la categoría de estos altavoces. El driver anular es desarrollado en parte por JBL. Hay otras empresas como OBS que también han hecho un uso de esta tecnología y pues me parece genial. ¿Cuántas personas puedes hacer con dos altavoces de esos? Más o menos unas 300 personas puedes hacerlo
en un entorno normal de música en vivo y con rumba full, con miniteca o con algún tipo de alta energía o de exigencia, puedes hacer 250 personas con 2 de estos altavoces. También está dirigido para DJs que tengan un conocimiento avanzado y un cuidado especial sobre la estructura de ganancia. DJs absolutamente profesionales son los que les recomiendo este equipo. ¿Qué cosas me gustaron de la JBL PRX 915? Primero que todo, el diseño me parece espectacular. La caja está muy inspirada en lo que serían los modelos EON One Compact. Me gusta mucho los ángulos cuadrados, hexagonales. La calidad de construcción de plástico en esta categoría es de lo mejor que he visto. El peso es de 24 kilos, 25 aproximadamente, un poco pesado en mi opinión, pero me parece bien porque eso a muchas personas psicológicamente les va a dar a pensar que es un sistema robusto. La calidad de sonido me gustó mucho, es bastante agradable. El poder ecualizar a mi gusto el sistema me parece una herramienta indispensable. Yo que utilizo pues mediciones y este tipo de cosas a la hora de yo ecualizar un recinto, y a la hora de pronto optimizar monitores de piso también me va a servir mucho. Anti-feedback system, de pronto ocasionalmente yo la utilizaría para evitar los rechazos que ocasionan que estos altavoces empiecen a pitar. El poste de doble inclinación es algo indispensable en mi opinión, porque yo trato de controlar la energía que va los altavoces hacia el público, entonces yo a través de este equipo lo puedo hacer. ¿Qué cosas no me gustaron de este altavoz? Me decepciona bastante que JBL dé pasos hacia atrás con respecto a sus líneas anteriores. Voy a ser muy honesto, si usted quiere cambiar sus PRX 800 por esta, no se lo recomiendo que haga. PRX 800 encontramos más presión sonora y más facilidad de uso. Y en esta podemos encontrar un sistema de sonido más moderno, con mucho mejor procesador interno y una facilidad de utilizar la aplicación por medio de la tablet o del iPad. Eso es mi honesta conclusión con respecto a esta serie. Me gustaría que JBL se pusiera las pilas con respecto a las necesidades reales del mercado, con el fin de que las personas puedan conseguir un producto muy bueno, como lo son estos altavoces, colocar opciones de pronto que sean un poco más fáciles de utilizar, aunque estas para el técnico profesional me parecen excelentes, pero sí de pronto dar pasos hacia adelante con respecto a presiones sonoras, ya que dentro de esta gama encontramos competidores extremadamente fuertes como la Mackie SRM V-Class, que tiene un nivel de presión sonora similar y tiene un sonido muy parecido, siendo una caja un poco más liviana y con unos componentes muy grandes también. Nos encontramos la Electro Voice LX200, que tiene un nivel de presión sonora superior, aunque los números no lo digan, pero sí suena más fuerte y es más fácil de usar. Desafortunadamente esta Electro Voice, algunas series están presentando fallas en cuanto a lo que sería la fuente de alimentación. La FBT Pro Max es otro rival que tenemos acá en esta caja, solo que los graves de la Pro Max de FBT no son tan buenos como la de esta caja. Nos encontramos otro competidor fuerte y es el RCF Arete 915. Tiene muchísimas menos opciones, pero con una sola perilla y con pocos ajustes se logra un gran sonido para lo que es DJs. Para lo que es sonido en vivo, yo sí preferiría esta con respecto a la RCF. Otro rival que nos podemos encontrar es la LD System Stinger, que es una caja que tiene un precio similar a esto en madera, muy poco comercializado, es una gran desventaja. Entonces, pues, cosa que JBL por la fuerza de la marca puede imponerse. Esto es la revisión del altavoz JBL PRX 915. Si deseas ver el video de la EON 712, haz clic acá.